Hola, soy Paola, bienvenidos a mi canal. En este video les quiero contar un poquitito sobre mi experiencia sacando mi licencia de conducir en DC, en Estados Unidos. Yo me mudé hace poco y este video en lo que se va a enfocar es cuando tienes una licencia de conducir ya de tu propio país y te mudas a Estados Unidos, en este caso, en mi caso específico en DC, cómo es el proceso. Entonces te voy a contar un poquitito de eso, algunos tips, cosas que aprendí en el proceso, porque me tomaron 3 intentos, la verdad. Bueno, 4, solo que no cuento uno, y ahora les voy a contar por qué. También voy a hablar sobre los documentos que te piden en el proceso y es muy, muy importante, ojo, que tengan eso bien claro, porque cuando yo estaba esperando en el DMV, vi como a un par de personas, o bueno, a varias personas les negaban que continúen con el proceso porque no tenían los documentos requeridos, y a mí también me pasó. Entonces, comienzo mi historia con intento número 1. Round one. Yo la semana pasada fui al DMV en Georgetown porque yo antes había ido a hacer algunas preguntas ahí, bastante vacío, relativamente cerca donde vivo. Llegué con todos mis documentos y estaba cerrado porque se había inundado hace unos días. Entonces, esa es mi primera recomendación. No solo te fijes cuál te queda más cerca, sino también en la página web de del DMV de tu ciudad, en este caso de DC, fíjate también si hay algún asterisco o algún update sobre alguna de las sedes, ¿no? En este caso, ahí sí, en la página web decía que desde el 5 de febrero que se había inundado, habían cerrado el DMV. Entonces, mi primer intento fallido. Round two. La segunda vez que fui, ya fui al DMV de Southwest, que está, bueno, al sur de Washington, D.C. Y este segundo, bueno, en verdad hubo un intento intermedio, ¿no? Que no lo cuento porque el sábado fui al DMV solo que había muchísima gente. Ese es mi segundo tip. Si puedes ir dentro de la semana, un día de semana, te va a ir mucho mejor porque hay mucho menos gente. Yo fui el sábado. Y la verdad, estuve, por ejemplo, 1 hora esperando sentada y no llamaron siquiera a un número de mi categoría, porque hay categoría A, categoría C, categoría E, categoría I, yo era la categoría I. No llamaron a nadie de mi categoría, entonces yo dije, esto va a demorar, un montón, yo tenía unas cosas que hacer, entonces esa no la cuento, fue como mi intento 1.5. Ya mi segundo intento oficial fue el martes y acá voy a hablar sobre los documentos que tienes que llevar. Entonces, en la página web, que lo voy a poner por aquí, hay una lista de documentos que te piden y te piden para DC, y fíjate bien en tu ciudad, pero en el caso de DC te piden que tengas al menos un documento de la primera categoría y un documento de la segunda categoría. En mi caso, y creo que es el caso más común en la mayoría de personas, el documento que llevan de la primera categoría es el contrato de arrendamiento del departamento o la casa donde estás, ¿no? El lease, básicamente. Entonces, tienes que tener eso. Ojo, dato súper importante, tu lease no solo tiene que tener tu contrato de arrendamiento, no solo tiene que tener tu firma, sino te tienes que asegurar que tengas la firma de la organización, la empresa, la persona que te está rentando ese lugar. En este caso, tenía que tener mi firma y era mi firma electrónica y no hay ningún problema con eso. Y también tenía que tener la firma de la compañía de este edificio, ¿no? Es muy sencillo obtenerlo si no lo tienes, puedes mandar un correo a la oficina de tu edificio. En mi caso, yo fui presencialmente a la oficina y me lo imprimieron ahí o te lo pueden mandar por correo, no hay ningún problema y tú lo imprimes. Pero tienes que asegurarte que tenga ambas firmas porque si no, no te lo van a aceptar. Entonces, ese es muy, muy, muy importante. Yo el martes fui con eso y dentro de la segunda categoría, acá también quiero enfatizar, yo en mi caso, te piden diferentes items, ¿no? Yo en mi caso llevé un utility bill, ¿no? El recibo de electricidad de Pepco y me lo aceptaron sin ningún problema. Yo lo que sí me habían dicho ya antes y también, bueno, cuando leí la lista, no te aceptan, al menos en DC, creo que es en la mayoría de DMVs, no te aceptan el health insurance, el seguro de salud. Yo sí, cuando estaba ahí esperando ya
bueno, después, cuando estaba en el proceso de sacar, sí vi, por ejemplo, un chico que trajo sus papeles y que dijo, bueno, acá tengo estos recibos de seguro de salud que tienen mi dirección, y le dijeron, lo siento, eso no. Y de verdad, en DC, en la lista, como pueden ver, no está. Así que fíjate bien, si no eres de DC, en la ciudad en la que eras, fíjate bien lo que te piden. Pero si tienes ese recibo de Pepco, o de alguno de estos otros documentos que te piden acá, no hay ningún problema. Entonces el martes fue oficialmente mi segundo intento, tenía todo esto, había llenado un formulario específico que también cuando llegas al DMV ellos se dan, entonces ahí lo llenas. em, y la persona que me atendió me dijo que había algo mal en mi contrato de arrendamiento, o sea, que faltaba una palabra, que obviamente no la voy a mencionar porque no sería decir cuál es mi dirección, pero yo le dije, pero ahí está el código postal, etcétera, y me dijo, no, tienes que ir a la oficina de tu edificio para que te arreglen el contrato. Y obviamente yo había esperado, ese día sí esperé un par de horas. Fui al leasing office, a la oficina donde se encargan de hacer todos estos trámites de mi edificio, y bueno, los que estaban ahí me dijeron, ¿qué? O sea, me dijeron, eso nunca nos ha pasado, eres la primera persona que le dicen algo así, que viene acá y nos cuenta algo así hacia nosotros. Todos han podido sacar su licencia de conducir sin ningún problema, que la dirección que estaba ahí en el contrato es la dirección correcta, que todos en el edificio tienen esa dirección, solo que obviamente cambia el número de departamento. Básicamente me dijeron, vuelve al DMV y inténtalo de nuevo con otra persona. Yo le dije, bueno, no quiero ir mañana y estar ahí, espere y espere y espere para que me digan lo mismo. Entonces me hicieron una carta súper simple y ahí lleva al tercer intento, que fue el miércoles, Round three. y ya la tercera la vencida, porque fui con todos mis documentos, fui con los mismos documentos que había ido el martes. Tenía esta carta extra que dije, en caso me dicen algo, se las voy a mostrar. No creo que ayude mucho, pero igual, por si acaso. Y no, ni siquiera la tuve que mostrar. O sea, le di los mismos documentos a la persona que me atendió. Le di los mismos documentos que le había dado a la persona el día anterior, el martes. Y la verdad, no tuve ningún problema. O sea, sacó todo. eh, o sea, me aprobó todo así. Y, y ya. Algo también que quiero mencionar, en mi caso, es como yo tenía una licencia de conducir válida en Perú, que todavía es válida. Entonces, en mi caso, no tengo que dar el examen de conducir, sino un examen de conocimiento nada más. Para esto, tú puedes hacer los pagos por medio de diferentes formas, puedes utilizar efectivo o puedes utilizar tus tarjetas también. Yo hice mi trámite utilizando una tarjeta, pero ojo, cuando pagas con tarjetas, te cobran un porcentaje por el trámite. Entonces, primero pagué $10 por el examen de conocimiento. Si quieres repasar, estudiar un poquito qué es lo que te pueden preguntar, entra a la página del DMV que estoy poniendo acá para que encuentres la información sobre diferentes idiomas de qué tipo de preguntas se pueden hacer. Y eso también es algo importante. Yo di el examen de conocimiento en inglés, pero tienes la opción de escoger diferentes idiomas. Solo le tienes que decir a la persona que te está atendiendo que prefieres dar y te van a preguntar, a mí me preguntaron, entonces estoy casi segura que te van a preguntar a ti también, ¿qué idioma te gustaría dar el examen de conducir de conocimiento? Entonces, bueno, luego fui a una de las computadoras que están al lado, di mi examen, lo pasé, ¡yeah! Y ya regresé donde la señorita que me había atendido y terminamos de hacer los trámites. Te toman ahí la foto de tu licencia de conducir, o brevete, como le decimos en Perú. Así que, pues, nada, me tomaron la foto ahí. Y luego te tienes que pagar $47, fue en mi caso. Como pagué con tarjeta de crédito, me cobraron un poquitito más, que no es mucho, creo que es el 3% o algo así. Creo que pagué como un poquito más de $1. Y ya, luego de eso te dan un papel bueno, tienes que revisar que toda tu información está correcta y te dan un papel con
el número de tu licencia de conducir, tu foto, que es válido creo que por 45 días, y en 15 días hábiles te va a llegar por correo postal a tu casa, a tu apartamento, a tu domicilio, la licencia de conducir, que es también tu identificación. Entonces, la verdad sí, el proceso engorroso. Otra cosa que quiero mencionar que vi cuando estaba ahí esperando, mientras me atendían, es que si te piden un número, menos en DC, ¿no? Si te piden un número de Social Security, de Seguro Social. No, creo que si ya has comenzado el trámite, puedes todavía hacerlo. No estoy muy segura en eso. Yo sí tengo un número de seguro social de Social Security, entonces no tuve ningún problema. Pero sí vi a una chica que en verdad ya había hecho todo el proceso. O sea, le tomaron la foto. Yo cuando, o sea, cuando la vi, cuando yo estaba ahí esperando después de tomar mi examen, y ella estaba justo ahí, le tomaron la foto. Entonces yo creo que ella estaba como que en casi al final de los trámites. Y entonces ahí le dijeron, oh, esta carta que, o sea, ella no tenía un Social Security todavía, creo que estaba en trámite de, pero le habían dado una carta. Sé que tenía una carta y las señoritas que tenían le dijeron, lo siento, esta carta no es la carta que nosotros ocupamos, necesitamos. Y al final le dijeron, bueno, chao. Si tienes Social Security Number, sé que no hay ningún problema, pero si no tienes, ahí sí te diría que preguntes un poco más sobre las condiciones porque no sé, me parece que te pueden hacer algún tipo de problema. Ah, y algo que no sé qué tan relevante sea, pero cuando yo fui a sacar mi licencia, o sea, y recién entrando, me preguntaron si me había mudado en menos de 60 días, o sea, hace menos de 60 días. Yo le dije que sí, porque yo oficialmente me mudé a DC, o sea, tengo ese departamento desde fines de enero, ¿no? Y ahorita estamos 6 de marzo. Entonces, sí, definitivamente ha sido menos de 60 días. No sé qué tan relevante sea, no me fijé eso en detalle. Entonces, esa en verdad es un poquito de mi experiencia, de cómo fue. Si tienes alguna pregunta, me las dejas en los comentarios y yo súper feliz de responderlos en base a mi experiencia. Obviamente puedes encontrar más información también en la página web y checar también si hay algunos cambios. Y eso fue todo sobre mi experiencia sacando mi licencia de conducir en Washington, D.C., después de mudarme de otro país y teniendo una licencia de conducir internacional válida. Si tienes alguna otra pregunta, me la dejas aquí en los comentarios. Yo súper feliz de responderte en base a lo que sé y a mi experiencia también. Muchas gracias y muchísimos éxitos. Chao.